Los pastores en aquel tiempo bíblico solían llevar varas en sus manos para proteger a sus ovejas, guardarlas de los depredadores que era común que vinieran a tratar de comerlas. Esos depredadores podían ser osos, leones y todo tipo de amenazas para sus ovejas. Así que ellos defendían a sus ovejas con eso. Tenemos el relato de Daniel que dice que él era pastor de ovejas y si algún oso venía y tomaba una de las ovejas, él iba, peleaba con el oso y le arrancaba la oveja de sus fauces. Ahora, todo esto que vemos allí representado en el Antiguo Testamento a través de pastores de ovejas verdaderas, en realidad es un símbolo de, o representa a las ovejas del Señor que somos nosotros y los demonios que vienen a atacar a las ovejas del Señor. Amén. O sea, representa eso. O sea, por un lado podemos verlo físicamente, cómo estaba el pastor, que estaban con sus varas para defender esas ovejas en el medio del campo, pero también podemos entenderlo a nivel espiritual, cómo está el pastor y las ovejas, y cómo los demonios vienen a atacar y llevar las ovejas. Amén. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 11, Zacarías 11, versículo 4 al 6. El Señor mi Dios dice: ve y cuida del rebaño que está destinado para el matadero. Los compradores matan a las ovejas sin remordimiento. Los vendedores dicen: gloria al Señor, ahora soy rico. Ni siquiera los pastores tienen compasión de las ovejas. De la misma manera, ya no tendré compasión de la gente de la tierra, dice el Señor. Permitiré que uno caiga en manos del otro y en manos de su rey. Convertirán la tierra en un desierto y yo no lo rescataré. Versículo 7. Así que cuidé del rebaño destinado al matadero, el rebaño que fue oprimido, los pobres. Entonces tomé dos varas de pastor, y a una nombré gracia o favor y a la otra atadura o unión. Amén, amén. Tome asiento. Muchos de los pastores solían usar dos varas. Con una unían y arreaban a las ovejas a estar en el rebaño o a entrar en el redil, mientras que la otra vara era con características de protección o ayuda a las ovejas. A una le llamaban gracia, representa la bondad con que Dios protege al rebaño, y a la otra le llamaban atadura o unión, indica el deseo de Dios de mantenerlo unido entre sí y a Él. Así que tenemos una vara que llevaba el pastor, la cual se llamaba gracia o favor, y otra vara que llevaba el pastor que se llamaba ataduras o unión. Gracia, bíblicamente hablando, es el favor inmerecido que Dios nos da a nosotros. Es decir, Dios te da algo no porque lo mereces, no porque hiciste algo para merecerlo, no porque tú tienes las características de decir, la verdad se lo merece, todo lo que hizo le voy a pagar, no, porque entonces no sería gracia, sería un pago. Tu salario no es un favor de parte de tu empleador. Vos trabajaste para eso y te lo tiene que pagar porque vos trabajaste, ¿está bien? Entonces, una cosa es salario y otra cosa es gracia. Jesús habló acerca de los asalariados, ¿sí? Que en lugar de cuidar las ovejas por amor a las ovejas, lo hacen por dinero. ¿Sí? No ha cambiado mucho eso todavía. Pero, más allá de eso, el tema es que la gracia es un favor de parte de Dios. Nada que ver con lo que nosotros somos, hicimos o lo que sea. Es solamente por amor que Dios lo hace. Unión, esta vara que se llama unión, es la característica de lo que Dios siempre busca en nosotros,
en sus ovejas, dicho así, que es el poder unirnos con Él, estar en unión con Él y entre nosotros como un rebaño. Es decir, la idea de Dios es que podamos estar unidos como rebaño, ¿está bien? Él quiere mantener a sus ovejas unidas como congregación y en un mismo sentir en el Señor. La unión no es solamente que nos juntemos, la unión es que estemos sí como congregación y además que estemos en un mismo sentir, que podamos, como pasó hoy, abrimos la posibilidad y ustedes se brindaron porque están en ese sentir del Señor. Esto es muy bueno delante de los ojos de Dios. Todo pastor, por lo tanto, todo pastor que se precie de serlo, todo pastor que se precie de serlo en el Señor debe manejar, poseer y usar estas dos varas siempre. La vara de la gracia y la vara de la unión. No entiendo aquellos que dividen una iglesia para formar otra llamándose pastores. Porque evidentemente no usaron la vara de la unión. La vara de unión trata de unir, no de separar. La vara de la unión Dios la puso en las manos del pastor para que cuide de las ovejas que estén unidas en un mismo sentir, no separadas, divididas y peleándose. Cuando yo estudié el primer seminario, ya por los años 86, me acuerdo que me contaron una historia, por supuesto ficticia, ¿no? Pero servía para entender el sentido. Dice que había una iglesia y entonces a alguien se le ocurrió hacer la pregunta si Adán tenía ombligo o no. ¿Tendría ombligo? ¿Le habrá hecho el pocito ahí para hacer un ombligo? Bueno, y empezaron las discusiones, que sí, que no, y cada uno tenía su argumento, que si Dios les hizo a todos iguales, sí, pero él no nació de ninguna persona, bueno, y todos tenían su argumento. Así que empezó la discusión hasta que un momento se dividieron. Entonces un grupo se fue a la iglesia, alquiló una casa enfrente y puso la iglesia de los ombliguistas. Y lo de este lado era la iglesia de los no ombliguistas. Y ya se armaron dos divisiones, dos denominaciones distintas. Bueno, de alguna manera, eso que es risueño, habla acerca de no entender cuál es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que estemos unidos. Unidos. No me sirve que me diga, ay pastor, cómo lo amo, gracias por todo lo que hizo. ¿Dónde estás? En otro lado. ¿Y por qué te fuiste? O sea, me está mintiendo. O sea, no hay amor que divida, no hay amor que separe. El amor une. El amor une siempre. ¿Está bien? Así que los pastores que se precien de tal tienen que manejar estas varas. Y los que aspiran al pastorado también deben tener estas varas como esencia vital de su manera de vivir, de pensar. Es la condición sine qua non. No se puede aspirar al pastorado sin tener estas varas. Porque básicamente no van a poder cumplir con la tarea. No se puede cumplir con la tarea. A Ezequiel le dijeron, ve a pastorear a las ovejas que van al matadero. ¿Cómo iba a ser para pastorear esas ovejas sin estas dos varas? Era imposible. Era imposible. Otros pastores había, dice que eran pastores, pero dejaban que las llevaran al matadero. El corazón de Dios es que sus ovejas vivan en comunidad bajo su gracia, cuidado y protección. Así es como tiene que vivir. Por lo que entonces necesitamos estar atentos a estos nuevos ministerios. Escuche esto, por favor. Escuche esto, por favor. Porque estoy haciendo públicamente una denuncia. Tenemos que estar muy atentos a estos nuevos ministerios que, parados en ser los únicos que poseen la verdad,
promueven el no congregarse. Promueven el no congregarse o el no templo, como una nueva manera, según ellos, de hacer iglesia. Ahora, si usted puede acordarse de algún pasaje de los que la Biblia nombra, se acordará que Hebreos 10:25 dice, y no dejen de congregarse, no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es un mandato, es un mandato. Cuando alguien contradice el mandato de Dios, ¿qué está haciendo? Está pecando. Es un pecado directo. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo el mandato de Dios. Estos son ministros que están y se han hecho muy populares en las redes, y los incautos y desprevenidos caen y los siguen. Dicen que no hay que congregarse, que hay que salir a las calles y cantar canciones y ahí está todo bien. Muchos son cantantes que se apartaron de sus iglesias o congregaciones y formaron sus propios ministerios y dicen que son la nueva generación. Constantemente hablan de una nueva generación, una nueva generación. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo llegaron ellos a conocer a Cristo? Por todos los ancianos de años y años y años que vienen predicando el Evangelio. Gracias a ellos, nosotros hoy estamos aquí también. No puedo olvidarme de todo eso y decir que ahora soy la nueva generación, todo lo demás no sirve para nada. Cada vez que escucho hablar a estos personajes, siento que me tendría que pegar un tiro y decirme, se terminó, ya no sirvo para nada. O sea, de tal edad para abajo ya nadie sirve para nada. O sea, es muy contradictorio todo lo que Dios establece. Por eso es que digo que no podemos olvidar esta palabra. Hay una vara que se llama la vara de la unión. La puso Dios en las manos del pastor. La otra es la de la protección. Así que dije, si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata, dice Zacarías 11:12. El 13 dice, luego el Señor me dijo, arrójalas al alfarero. Esta magnífica cantidad con que me evaluaron. Así que la tomé las 30 monedas y las lancé al alfarero en el templo del Señor. Amén y amén. 30 piezas de plata era el precio que se pagaba por un esclavo. Era el precio de un esclavo. Zacarías usa un sarcasmo diciendo magnífica cantidad, es decir, lo que estaba diciendo que era una insignificante cantidad que habían pagado por haber salvado todas las ovejas. Lo interesante de esta palabra es que 5 siglos después, Jesús fue enviado a reunir al rebaño, otra vez, a reunir al rebaño y a cuidar de ellos, con el mismo resultado que Zacarías. Así que se cumplió la profecía de Jeremías que dice, tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. 5 siglos después, a Jesús le hicieron exactamente lo mismo. Ahora, Jesús ya no era un pastor como Zacarías. Jesús era el pastor de los pastores. El pastor de los pastores. Este pasaje describe básicamente todo lo que usted pueda leer allí en en Zacarías. El juicio de Dios contra las naciones que atacan Jerusalén. Es decir, esto representa a todo el pueblo de Dios. Implica o incluye también a nosotros, porque nosotros pasamos a ser, por 3 razones. Primero, fuimos injertados al olivo original, así que somos parte de ese olivo. Segundo,
cuando Dios habla de la Jerusalén, habla de Sión, está hablando de la nueva Jerusalén, del nuevo Sión, es decir, el pueblo de Dios que fue llamado, empezando por Jesús, que lo vamos a ver en un minuto, y por luego todos los que siguieron, sus apóstoles, la iglesia. Pero quiero hablarte de esas varas porque de eso se trata hoy lo que el Señor me habló. Así que quiero hablarte de la vara de la gracia. Los pastores somos esos instrumentos de Dios, enviados por Dios, para guardar y unir a su pueblo. Y cuando hablo de unir y guardar, tanto estoy hablando del que está cercano como el que está lejos, ya sea porque está lejos en distancia o porque se alejó. ¿Sí? Deja las 99 y va a buscar a la que se perdió. ¿Está bien? O sea, de ese trabajo estamos hablando. Un pastor no usa una vara de juicio. Un pastor verdadero del Señor no usa la vara del juicio, sino la vara de la gracia. Se oponen. ¿Por qué se oponen? Porque el juicio es: juzgo lo que hiciste, lo que estás haciendo, lo que estás haciendo y condeno. La gracia no mira lo que hiciste, lo que estás haciendo, lo que sos, sino que te da por amor, independientemente de lo que seas. Son dos cosas opuestas. Tampoco la vara de la condenación o castigo, disimulándola bajo la palabra disciplina. ¿Cuántos pueden mostrarme en la palabra de Dios? Desafío a todo teólogo que esté en el mundo, me pueda mostrar que Jesús puso en disciplina a alguien, ya sea discípulo o no discípulo, que puso en disciplina a alguien. Esto tan común de los pastores en las iglesias. ¿En qué momento Jesús puso en disciplina a alguien? Ni siquiera Pedro, que lo negó, lo puso en disciplina. Ni siquiera Judas, porque estando en la mesa, sabiendo que él lo iba a traicionar, dice que hizo un acto muy común en las cenas cuando estaban reunidos. El personaje principal, el invitado principal, el que era el anfitrión de todo, mostraba a todos por quién tenía más amor, a quién realmente apreciaba más. Entonces mojaba el pan en la sopa y se lo entregaba. Y dice que Jesús tomó el pan, lo mojó y se lo entregó a Judas. Sabía que lo iba a traicionar. Sin embargo, delante de todos dijo: este es el que más amo. Ese es el pastor. Esa es la vara. Esa es la gracia. Así es como se pastorea, sabiendo que lo iba a entregar. Dice que fue tanto la ofensiva de amor de Jesús para Judas, que Judas se estaba arrepintiendo. Y tuvo que venir el diablo, porque él ya le había vendido su vida al diablo por 30 piezas de plata. Y tuvo que venir el diablo y poseerlo, tomar su cuerpo, para que él lo hiciera, si no, no lo hacía. Un verdadero pastor toma la vara de la unión para mantenerlos a todos unidos entre sí y unido a Él. Así es lo que hace. Así es lo que hace. No divide, no separa. El Señor se acordó de mi casa, se acordó de mi familia y envió a su hombre. Quiero mostrarles cómo trabaja Dios a través de un pastor. Es un ejemplo que quizás no sería el mejor ejemplo de un pastor, pero es un ejemplo de cómo Dios se acuerda y envía a sus hombres para traer de nuevo, para salvar, para cuidar. Vamos a ir a 1 Reyes 17, a partir del versículo 8 en adelante.
El relato va a hablar de Elías, un profeta, un hombre de Dios, que estaba siendo perseguido, que estaba siendo amenazado, que se había atrevido a enfrentarse a todos los sacerdotes de Baal, del diablo. Y entonces, en un momento, dada la sequía que él mismo había anunciado, todo se puso difícil. Y dice el versículo 8 del capítulo 17 de Primera Reyes: luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta. Sarepta no era tierra judía, era de gentiles, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrás traerme un poco de agua en una taza? ¿Qué era lo que no había dado una sequía? Agua. ¿Qué le pide Elías? Agua. Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo, también tráeme un poco de pan. Pero ella respondió, hasta acá llegamos, hasta el agua te podía llegar a... Dice, ella respondió, le juro por el Señor su Dios, escuchen la palabra, su Dios, no nuestro Dios, no mi Dios, le juro por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías dijo, prepárese porque es fuerte lo que dijo Elías. Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Mal tipo este, ¿no? ¿Te imaginas si usted se está muriendo de hambre, me dice que se va a morir de hambre? Yo digo, no, primero dame un pedazo de pan a mí. Se va de la iglesia diciendo de todo el pastor, ¿no? Sí. No tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Y ahora viene la palabra que el pastor tiene de parte del Señor siempre. Pues el Señor Dios de Israel dice, Dios de Israel, no de Sarepta. Siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. No dijo en mis recipientes, no dijo en los recipientes de Israel, dijo en tus recipientes. Siempre, siempre habrá. Hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías dijo. Primera enseñanza, cuando Dios manda un pastor, no es para que usted haga lo que quiera, es para que usted escuche y obedezca, porque la bendición está en la obediencia. Y dice, ella fue e hizo lo que Elías le dijo. Y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días, pero no era que le quedaba solamente para hacer un pancito. Acá dice que comieron muchos días. ¿Qué pasó? Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿Cuántos pueden decir esto? Dios se acordó de mi casa, envió a su pastor y su palabra se cumplió. El Señor se acordó de mí y envió su palabra y nos rescató. ¿Cuántos pueden decirlo? Gloria a Dios. La viuda era de un pueblo gentil, estaba alejada aún como pueblo de la realidad y relación con Dios. No era judía, no tenía, por eso dijo, tu Dios, no mi Dios, tu Dios.
Los pastores judíos la juzgaban y la apartaban. No podían ni acercarse. Pero Dios envía a Elías a pastorear a esta viuda. Lo manda con una de las varas que estamos viendo, la vara de la gracia. Y con una vara extra que era la vara de la unión. Porque ahora la incorporaba el pueblo de Israel. Porque la promesa era para el pueblo de Israel, que él iba a cuidar de ellos. El profeta era un profeta al pueblo de Israel, no a los gentiles. ¿Hubo profetas a los gentiles? Sí. Amós era uno de ellos. Pero este era al pueblo de Israel. Sin embargo, lo manda a una viuda que no era judía para unirla al pueblo de Israel. La gracia del Señor es la que hace posible que lo que parece que no va a suceder, escuche esto, la gracia del Señor es lo que hace posible que lo que parece que no va a suceder, lo que no podemos hacer nosotros, o lo que alguien ha frenado para que no suceda, entonces por gracia sí suceda. Sí suceda. Ahora, Dios no lo hace por tu labor. Dios no lo hace por tu trabajo o por tus méritos. Dios lo hace por amor a su creación. Salmos 107:20 dice, envió su palabra y los sanó. ¿Cuántos me dicen amén? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está lo que Dios quiere para nosotros. Él envía su palabra. ¿Cómo la envía? ¿Cómo envía su palabra? En un cassette, por Spotify, por internet. Bueno, por internet puede ser. El tema es que Él envía su palabra y la palabra de Dios dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que siempre, desde el mismo principio de la Biblia, siempre fueron santos hombres de Dios que hablaron inspirados por Dios. Siempre utilizó pastores. Siempre tuvieron en su mano las varas que necesitaban para rescatar, para guiar, para guardar, para cuidar, para unir al pueblo. No para hacer cosas que separen, que dividan, que lastimen, que maten. La vara de la unión. Oseas 11:4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Es decir, imagínense, yo me acuerdo cuando era chico veía era una mujer, la supermujer, la qué sé yo. La Mujer Maravilla tenía un lazo, ¿no? Si brillaba, todo luz era así, y así te agarraba, así te envolvía y te traía. Yo me imagino eso. Yo cuando leo esta palabra siempre, no puedo evitarlo, siempre que leo Oseas 11:4, siempre me imagino el lazo ese de Dios envolviendo así al que no quería saber de Dios y lo trae. Y lo trae. ¿A dónde lo trae? Lo trae a la congregación y lo trae a la unión con Él. Hermanos, el pastor de pastores tomó la vara de la unión y trajo a los que estaban lejos. Los trajo. ¿Cómo lo sé? Porque dice la palabra de Dios que de dos pueblos hizo uno solo. Había un pueblo, no un pueblito, sino un pueblo, que estaba lejos de Dios. Éramos nosotros, los llamados así gentiles. Y estaba el pueblo judío, o Israel. Y dice que de los dos hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Los atrajo con las cuerdas de amor. Los atrajo. Efesios 2:13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. La unión tiene que ser a Cristo Jesús.
La unión es a Cristo Jesús. ¿Cuántos conocen o han visto alguna vez una rueda de una bicicleta? A ver, si no la vio, vive en otro mundo. Así que todos la vieron. Ahora, fíjense que los rayos, ¿sí?, en la parte de la cubierta están algunos muy alejados de los otros. Uno está acá y el otro está a lo mejor a 180 grados, a 90 grados. O sea, algunos están cerca, pero otros están muy lejos. Sin embargo, hay un eje. Cuando van hacia el eje, que todos van hacia el eje, todos están cerquita. Todos están muy cerquita. Allá están lejos, pero acá están cerca. Ese es el principio. En Cristo, cuando nos unimos a Cristo, también nos unimos entre nosotros. Tenemos un mismo sentir en Cristo, no en política, no en economía, no en qué sé yo lo que se le ocurra. En Cristo tenemos que estar unidos a Él. Pues Cristo mismo dice, me perdí. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Esta es la vara de la unión. El pastor de pastores nos dejó el modo de pastorear. Antes estábamos lejos de Dios, pero Él mismo trajo paz y amor. Con esos lazos nos acercó a Él y nos unió al pueblo escogido de Dios. Esa unión con Él, y repito, quiero enfatizar mucho esto, esa unión con Él es lo que es importante. Dios la relaciona con un matrimonio. Miren qué interesante cómo Dios lo explica. Lo relaciona con un matrimonio. Dice que ese matrimonio entre el hombre y la mujer es la unión de Cristo con su iglesia. Es decir, todo lo que nosotros estamos haciendo representa en definitiva lo que Él quiere que entendamos, que es un matrimonio con Él, de Cristo con su iglesia, el novio con la novia. Por eso es tan importante que sea en Cristo. Efesios 5:32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál era el misterio? El hombre se unirá a la mujer y serán uno. Serán uno. ¿Cómo pueden ser uno si son totalmente distintos? Físicamente son distintos. Mentalmente son distintos. Nacieron en dos familias totalmente distintas. ¿Cómo logran ser uno? ¿Cómo puedo hacer para ser uno con mi esposa? Bueno, la única forma, lo dice el versículo 39, si bien al principio da una excusa, yo quiero que ustedes escuchen después el final. Dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal, escuche esto, con tal que sea en el Señor. Noten que dice que sea en el Señor, no dice en cualquier otra cosa. En el Señor, porque lo único que hace unirte, que seas uno con la otra persona, es que sea en el Señor. El Señor es el que te hace uno. Yo no puedo ser uno con ella porque pensamos distinto, porque todo distinto. Pero dado que en el Señor nos casamos, ahora somos uno. La iglesia puede ser una porque en el Señor se une. El matrimonio, entonces, para que usted lo entienda desde el punto de vista donde Cristo lo está presentando, tiene que ser en el Señor. No hay unión para Dios si no es en el Señor, porque Cristo representa al novio y la iglesia representa a la novia. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para unirme
¿Cómo lo haría si solo me junto? Veo que ahora está de moda juntarse y listo, ya está. Y ya está. ¿Cómo puedo representar si no estoy unido en el Señor? No puedo representar lo que Dios quiere que nosotros representemos si no estamos unidos en el Señor. Eso es la esencia. Todo lo demás no sirve. Aunque el hombre lo quiera poner, no sirve. ¿Cómo haría? Bueno, a ver cómo lo presento. Podría ser, también dice, bueno, pero yo legalmente ya, ¿cómo podrías unirte si solo quisiste firmar un contrato con los hombres? ¿Dónde está el Señor? No hay unidad. Entonces tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Cómo lo hago? Haciendo la voluntad de Él. Si Él dice unidos, tengo que estar unido. ¿Cómo me uno? Cuando lo hago en el Señor. El matrimonio tiene que ser en el Señor. Todo lo demás son cosas de hombres. No sirven para nada. Para lo único que sirven es para cuando venga la pelea, saber cómo te divides las cosas. Porque legalmente está establecido. Pero eso no es. En nuestro país tenemos un juez, menos mal que de paz, porque si llega a ser de otra cosa. Y resulta que terminan todos divorciándose. Ahora, el que se une en el Señor, ese no se separa más porque forma una solo. ¿Va entendiendo de qué está hablando Dios? Entonces, en el Señor, así es como nos unimos. Usted no viene a la iglesia para criticar al hermano. Usted viene a la iglesia para unirse con el hermano. Tiene que ser uno con el hermano. Tenemos que llegar a sentir, dice la Biblia, que el que se alegra, cuando alguien se alegra, todos nos alegramos. Cuando alguien se entristece, todos nos entristecemos. ¿Por qué? Porque somos uno. Imagina si me golpeo el dedo y me río de acá arriba. ¡Ah, te golpearon! ¡Qué risa que me da! ¡Te golpearon! No, a mí me duele. Me golpeé el dedo. No digo me golpearon el dedo del pie. Digo, me golpearon. ¿Qué te golpearon? El dedo del pie. Porque somos uno solo. ¿Me va entendiendo? Entonces necesito entender este principio. Solamente somos uno cuando lo hacemos en el Señor. Sea matrimonio, sea iglesia, sea amistad, todo tiene en el Señor. Lo que nos une es el Señor. Todo lo demás son solo papelitos de colores, no sirven para nada. Él utiliza esas varas para unirnos a Él y así guardarnos. Y así guardarnos. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle, escuche esto porque quizás nunca lo había visto desde este punto de vista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? No lo lea ahí. ¿Qué más dice? Ahora porque lo leyó, pero no se acordaba. Porque se acordaba de eso. Cuando ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Punto. Nadie se acuerda que dice tu vara y tu cayado. Las dos varas. Una es la vara y otra es el cayado. Esas son las cosas que el pastor tiene. Esas me van a infundir aliento. ¿Por qué? Porque sé que voy a estar protegido por una de esas varas que tiene el pastor. Y con la otra me va a tener muy unido a él. Esto es lo que tiene valor. No se lo va a olvidar más ahora. Ahora se va a acordar más de la vara y el cayado que de la sombra de muerte. La vara es como la escritura que fueron dadas para reprender, corregir, instruir, para enseñar. O sea, la vara es una vara que nos permite entender lo que Dios hizo y hace por nosotros. Por eso quiero pedirles algo entendiendo esto. Cuando me dicen, cuando el pastor, la pastora, me dicen en qué me estoy equivocando, no me debo ofender o enojar, porque está utilizando la vara que Dios le dio para cuidarte. Está enseñando cómo debes unirte al Señor. Lo que te está enseñando o te estamos enseñando es cómo te tienes que unir al Señor, porque
si no lo estás haciendo así, te estás alejando del Señor. Entonces venimos con esa vara, no para golpear, no para castigar, para, como dije, disciplinar. Venimos para unirte al Señor. Pero te tengo que mostrar que lo que hiciste o lo que estás haciendo o lo que vas a hacer te va a separar del Señor, no te está uniendo. Lo que el Señor busca y nos envía es para que puedas estar bajo su bendición. Como decía Deuteronomio, la bendición te alcanzará. Y entonces puedas representarlo. Puedas representarlo. Porque yo no puedo representar si no estoy reflejando esa unidad. Cuando ustedes llegan y quizás vienen del mundo y vienen con las cosas que el mundo enseña. Y quizás usted vino, llegó y, qué lindo matrimonio, no, nosotros estamos juntados nomás, somos pareja, que ahora se usa así, ¿no? Pareja. Y entonces nosotros decimos, pero necesitas unirte en el Señor, ser uno. El pastor ya empezó a poner reglas, ya me quiero ir, me voy a otro lado donde me dejen hacer lo que quiera. Es que no te estamos poniendo reglas, te estamos llevando para que puedas recibir la bendición. Recuerdo un caso, matrimonio uruguayo. Si usted conoce la miseria, usted no conoce realmente lo que es la miseria, porque ellos estaban peor, estaban esclavizados. Yo no sé cuánto se paga ahora de luz en una casa normal, porque acá tenemos iglesia, tenemos todo, pero ellos estaban pagando el doble de una casa de luz y vivían con una lamparita encendida. Se los cobraba quien los tenía ahí. Los hacía trabajar 24 horas al día porque como los hacía vivir en un galpón, no solo trabajaban donde tenía que trabajar, sino que después también en ese galpón tenía que seguir trabajando, haciendo cosas, así que trabajaba todo el día. Bueno, llegó a la iglesia y empezamos a pastorearlos. Pero en un momento determinado, me cuentan toda su historia, cómo se conocieron, cómo estaban y qué sé yo. Y bueno, y les aconsejamos que se tenían que casar, que tenían que unirse en el Señor. Y lo hicieron. El día que lo hicieron, cambió por su vida por completo. Comenzaron a recibir la bendición de parte de Dios, salieron de la esclavitud, salieron de ese lugar, consiguieron una casa. No solamente eso, él tenía como, yo me acuerdo, era grande ya, 58 años tenía, y lo contratan en un laboratorio, para trabajar en un laboratorio en blanco con todos los chiches. 58 años. Estaba más para jubilarse que para empezar a trabajar. Lo contrataron. Y no solo eso. Entraron a recibir bendiciones por todos lados. El dueño del laboratorio, que no iba a la iglesia, nada, un día se le rompió la máquina envasadora y vino el técnico y no la podía arreglar. Entonces lo llama a él y le dice, vení, orá por la máquina. Y dijo, ¿qué? Orá por la máquina. Y el mecánico, no toque más, déjela ahí como está. Orá por la máquina. Y él oró por la máquina. Dice, ahora pruébela. Se le andando. Gracias al mecánico, le dijo, váyase. Un día Dios me dice, yo tenía que viajar a Bogotá a unos congresos, y me dice, llévatelo a tal, no quiero decir el nombre. Entonces yo digo, mira, me dijo el Señor que va a venir conmigo a Bogotá, a Colombia. Y dice, pero ¿cómo es eso? Yo no tengo ni plata para pagarlo, ni siquiera tengo el tiempo. Empecé a trabajar hace poquito, ¿qué me van a decir? ¿Me van a dejar ir? Pero él realmente entendía el pastorado porque había visto todo lo que habíamos peleado juntos. Y entonces lo tomó y se fue a la fábrica y dice, me voy a ir a Bogotá. Pero le decía a los compañeros, pero vieron cómo son las cosas. Pues se le decía a uno y chao, parece otra que el virus, ¿no? Todo enseguida se enteran todo. Y
Y entonces lo llaman un día de la oficina, el dueño del laboratorio, y entonces va y dice, me dijeron que vos te querés ir a Colombia. Y dice, sí, la iglesia, papá. ¿Y cuándo es eso? En tal fecha. Dice, bueno, anda, yo te doy permiso. Y dice, pero, y no te hagas problema, no te voy a descontar los días. Bueno, hasta ahí iba todo bien, pero no tenía la plata tampoco. O sea, no era que estaba todo, estaba bárbaro porque ya una cosa se había librado. Pasan unos días y la secretaria lo llama, la secretaria del dueño lo llama. Dice, vení que quiero hablar con... Bueno, sí, una cosa, ¿cuánto sale el viaje, la estadía y todo eso ya? Y sí, más o menos, yo le voy a dar un número, más o menos calcule, está así, todo, pero no sé, bueno. Dice, bueno, dijo, tal el dueño, ponerle José, dijo José que no te haga problema, que él te paga todo el viaje. Era esclavo en un lugar. Ni siquiera cobraba plata para poder comer lo mínimo que se puede comer. Nada. Ahora hasta le pagaban un viaje a gozo, solamente porque se unió al Señor en matrimonio. ¿Entienden lo que estamos hablando? Esto es la diferencia. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado. Así el hombre no sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, todo lo que hacemos y a veces, pero me estás diciendo que estoy mal. No, te estoy diciendo lo que sería mejor para tu vida. Entonces, cuando las Escrituras te hablan, y usted, como vimos, siempre hablan a través de un hombre, es porque Dios te quiere guiar a esa bendición, que no la vas a recibir a menos que te unas a Él. Y el cayado era más largo, tenía un gancho, ¿vieron el famoso palo ese con un gancho así? En el extremo, representa la guía del Señor para que caminemos unidos a Él y vengamos al redil. Con ese gancho, el pastor a veces tomaba la oveja del cuello y la corría, la llevaba de un lado para el otro. ¿Por qué? Porque las ovejas se rebelan. Entonces el pastor tiene que, con cuidado, traerlas. Entonces, estas varas eran la base de todo pastor y el instrumento de su función. Así era un verdadero pastor enviado por el Señor. La vara entonces era el garrote corto que se usaba para empujar a las ovejas y combatir a las amenazas. A cuidar las ovejas y combatir las amenazas. Era un instrumento para proteger, era un instrumento para echar a todos los que venían tratando de matar a las ovejas. Simboliza las Escrituras que se usan para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir. A veces la palabra de Dios, si uno no entiende este principio, cuando es dicha con la intención de redarguir, que es mostrar dónde te estás equivocando, o corregirte, que es mostrarte cómo debes hacerlo. O sea, a veces te suena como un garrote que te pegan, pero no te están pegando un garrote, te están ayudando. El garrote es para el diablo. El garrote es para el diablo que pretendía matarte, llevarte, hurtarte, destruirte. Y cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es establecida, entonces es un garrote sobre la cabeza del diablo, pero sobre tu cabeza es ese precioso amor de Dios enseñándote cómo son las cosas que Dios ha preparado para que seas bendecido. Claro que también puede representar la autoridad y el poder.
de Dios para defenderte. El cayado, por otro lado, tenía una curvatura, como dijimos, en un extremo superior para direccionar a las ovejas. Eso simboliza al Espíritu Santo. Ese cayado con esa curvatura representa al Espíritu Santo que está a nuestro lado para darnos consejo, para darnos fuerza, para darnos consuelo, para guiarnos, para que no nos desviemos. Y es en esencia la bondad, la gracia y la misericordia de Dios para con nosotros. El Señor nunca juzga y nunca condena. Él dijo, ustedes juzgan según pero yo no juzgo. Jesús dijo, yo no juzgo. Primero porque su amor hace que en lugar de enjuiciar, tenga misericordia. Pero sobre todo porque Él fue enviado como pastor de pastores a salvar a las ovejas, a traerlas nuevamente, a perdonarlas, a sanarlas y a unirlas. Él nos ha dejado el modelo y tenemos que aprender a hacer lo mismo. Quiero decirles como pastor que es Él el quien pone este sentir en los que le buscan y en los que le siguen. No es para condenar a nadie que usamos estas varas, sino para obrar en favor de Dios que las usamos. Corregir al que lo necesita. Alentar al que con desánimo ha perdido su entusiasmo. Enseñar al que por no saber camina por lugares que no le es provechoso. Pero sobre todo, para unirlos al Señor, que es quien bendice, protege ante toda situación que se presente. E iremos a buscar a los que se apartaron, se fueron apartados por quienes usaron quizás de otras varas que no son las que Dios da, y entonces terminaron lastimados. Hoy una vez más el Señor te trae a Él, tocando tu corazón con sus lazos de amor. Yo quiero invitarte a que vengas a unirte a Él bajo esa maravillosa manera en que Él nos cubre, un manto de amor, de misericordia y de gracia. Porque es así como el Señor nos envía. Ve y pastorea a esas ovejas que estaban destinadas para el matadero.